Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es miércoles 10 de diciembre. Ya también nos siguen a través de la pantalla de Televisión Canaria. No hace falta acercarse a la costa para darse cuenta de la envergadura que ha alcanzado el oleaje en las últimas horas. Durante la pleamar, las olas han sido impresionantes. Y aún así hemos visto cómo aún con un preaviso en vigor por fenómenos costeros, las fuerzas de seguridad han tenido que invitar a algunas personas a abandonar zonas que están terminantemente prohibidas. Y esto con un saldo de 5 fallecidos en apenas 24 horas. Uno de los grandes desafíos es que el mensaje cale entre los turistas que nos visitan. Laura Betancourt es guía turístico. Que no van a hacer excursiones y que van por libre. Esas personas cuando llegan a un hotel o cuando llegan a una vivienda vacacional, pues no reciben esa información por ninguna parte. A mí me extraña que esas personas tengan el conocimiento de que estamos en una situación de alerta, de que no se puedan acercar, y muchas veces el problema que tenemos es que muchas veces ven los precintos y como no saben qué es lo que pasa detrás, pues aún así siguen pasando. Los profesionales médicos han salido a las puertas de los hospitales para protestar por un estatuto marco que dicen no les representa. Piden un reconocimiento propio de su profesión y solicitan a la ministra de Sanidad que rectifique. Eric Álvarez es presidente del Sindicato Médico Canario. La atención que hacemos a la población en circunstancias normales no es la más adecuada y eso se representa en las listas de esperas que hay para tener su consulta en el médico de familia y en las listas de espera, tanto en consultas externas de los hospitales como quirúrgicas. Se avecina un 2026 complicado, por lo que la unidad política y social será la mejor arma para dar respuesta a grandes desafíos. Es la advertencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias durante la jornada de ayer. Preocupa también las noticias que llegan de Europa en materia migratoria. Lo que sí estamos echando de menos, y ahora nos preocupa mucho las noticias que nos vienen del seno de la Unión Europea, es precisamente las nuevas tendencias, que van en las tesis de que los territorios fronterizos nos convirtamos, de hecho, en centros de reclusión de menores y de extranjeros. Eso sí puede ser un grave problema para Canarias y frente a eso espero que al menos la unidad que hemos mantenido hasta ahora la sigamos manteniendo. Ha denunciado Clavijo la deslealtad del Estado por no contar con Canarias en el último encuentro bilateral España-Marruecos y apela al compromiso de España para dar agilidad a su cumplimiento con la contingencia migratoria, porque la salida de menores no va con la celeridad que marca la Vía Express. Hoy, como ven, salimos de nuestros estudios, estamos en Lanzarote, estamos en el islote de Fermina, en Arrecife, un lugar que lleva el sello de César Manrique y que tras una profunda rehabilitación se ha convertido en un centro multifuncional donde se combina cultura, ocio, gastronomía y naturaleza, todo esto junto al mar. Aquí vamos a pasar gran parte de la mañana, donde a partir de las 9 iniciamos nuestro foro Caja 7, hoy dedicado al presente y al futuro del turismo. Así que también, pensando en el presente y el futuro del turismo, reivindicamos su participación con todo aquello que estime oportuno. También cuéntenos cómo amanece en el lugar en el que se encuentra. Ya saben que tienen ese número de teléfono abierto, el 616-486-754. Un programa que hacemos junto a Eva García en la coordinación, en producción Elena Barrios, en realización Sergio Montesino y Rubén Rodríguez. Aquí en Lanzarote, en la parte técnica, nos acompaña Mateo de Bruas. En la realización de Televisión Canaria, Gemma Pérez. Es miércoles 10 de diciembre y así continúa De la Noche al Día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero este miércoles trae más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Ha aprobado el decreto para garantizar el cobro de la renta a los propietarios. Que introduce una cobertura pública para proteger a los propietarios frente a impagos, daños o suministros pendientes en contratos de alquiler firmado con jóvenes menores de 35 años o personas vulnerables. La novedad es que por primera vez el Estado habilita un mecanismo estable de aval gestionado por las comunidades autónomas. Pilar Alegría es la ministra portavoz. Una cobertura que gestionarán las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y que va dirigido a contratos de alquiler de menores de 35 años o personas vulnerables con rentas que no superen el índice estatal de referencia y que hayan depositado la fianza legal obligatoria. Un informe del Ministerio de Derechos Sociales revela que la renovación de los contratos de alquiler, unos 630.000 según consumo, 40.000 en Canarias, podría llegar a los 1.700 euros de media en España. En las islas supondrá pagar al año unos 2.267 euros más. Segundo día de huelga de los médicos por el Estatuto Marco. El secretario general del Sindicato Médico en Canarias, Levi Cabrera, insiste en que el Estatuto no da una respuesta real a los problemas estructurales que arrastra la profesión desde hace años: sobrecarga asistencial,
plantillas crónicamente insuficientes, deterioro progresivo de las condiciones laborales y la ausencia de una planificación seria que garantice la sostenibilidad del sistema. Escuchamos la movilización y también al secretario general del Sindicato Médico en Canarias, Levi Cabrera. Hace falta más especialistas y ahí las medidas para fidelizar y hacer atractivo trabajar para el Servicio Canario de Salud, en nuestro caso, con medidas que por lo menos nos equiparen al resto de servicios de salud de España. Ahí es donde en Canarias entramos en la carrera profesional y la retribución de la hora de guardia, que somos los peores de toda España. Pero principalmente nos preocupa la estabilidad y que hayan ofertas de empleo todos los años. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado su máximo respeto por esta huelga, recordemos hoy segundo día, y ha vuelto a tender la mano para sacar adelante un estatuto marco en el que se han incorporado, asegura, todas las reivindicaciones que son de su competencia. Esta huelga además coincide con la presentación de un informe que revela que el gasto en hospitales privados se incrementó un 84,6% hasta alcanzar los 4.800 millones de euros y que casi un tercio de los hospitales del Sistema Nacional de Salud están gestionados por la privada. Si la mayor parte de la gente confía en la sanidad pública, si la mayor parte del sistema se financia con recursos públicos, si la atención compleja asume más del 95% en el sistema público, si los centros privados dependen estructuralmente al final del dinero público para poder funcionar, la conclusión es que necesitamos una ley que proteja y que blinde lo público y que se gestione con criterios públicos, que nadie sea capaz de anteponer los criterios económicos por encima de la salud de la población. Canarias pide al Supremo un pronunciamiento más claro sobre la tutela de los menores extranjeros solicitantes de asilo. Ante las dudas que consideran razonables que para el Ejecutivo canario genera el que, aunque se trasladen a la península, la tutela de los menores extranjeros solicitantes de asilo la sigue ejerciendo el Ejecutivo autonómico. La directora general de Protección a la Infancia y las Familias ha señalado, lo ha hecho en el programa de esta casa Canarias al cierre, dos problemas principales: la falta de cumplimiento del plazo de 15 días en las resoluciones de las peticiones de asilo y que las comunidades están recurriendo cada uno de los traslados. Si estamos haciendo aquellas solicitudes que entendemos que tienen que ser recurridas, las recurrimos, y por otro lado intentar que sean trasladados aquellos menores que tienen su resolución ya favorable. El comercio canario espera un aumento del 5% en ventas. Respecto a la campaña navideña anterior, el Black Friday o el pasado puente ha confirmado los datos. Según un estudio de la Asociación Española de Consumidores, cada canario gastará una media de 1.160 euros esta Navidad. Desde la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, creen que si sigue este ritmo se podrá cerrar un año positivo para el comercio y la restauración. Vamos a escuchar a varios comerciantes, concretamente a Dulce, es artesana en la Isla del Hierro, y Antonio, propietario de un restaurante. Y es cierto que ha habido un incremento de venta, de demanda de artículos tradicionales. Se está viendo el alto valor que le da el consumidor a lo que es los trabajos hechos a mano. Y sí es verdad que las ventas han aumentado. Nosotros en el restaurante hemos confirmado las expectativas que teníamos para estas Navidades. De hecho, empezamos a recibir reservas a finales de septiembre para las cenas de Navidad y ya tenemos, desde hace semanas, tenemos todos los fines de semana de diciembre ya todo reservado. Encuentran un cadáver en un barranco de La Palma. Fue encontrado al parecer el lunes por un cazador, pero ha sido en la tarde de ayer cuando se ha producido el levantamiento del cuerpo, dado que se encontraba en una zona de difícil acceso. En el rescate del cadáver, en avanzado estado de descomposición, han participado efectivos de los bomberos, mientras que agentes especializados de la Policía Nacional se han desplazado hasta la zona para colaborar con la investigación. Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en cajasiete.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente. Y vamos ya con los deportes. Hoy juega el Canarias. Juanjo Toledo, buenos días.
Hola, buenos días, Estíbaliz. Así es, hoy juega el Canarias en la Laguna Tenerife, lo harán el Santiago Martín, el partido a las 8, es BSL, Basketball Champions League, quinta jornada. Ganar hoy en el pabellón de los Majuelos es sellar el top 16 para el equipo de Chus Vidorreta. Ese es el objetivo del conjunto aurinegro en la noche de hoy. Desde las 8 lo contamos en un especial Todo Goles en Radio. En el Planeta Fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas se prepara para lo que tiene que ser el asalto el próximo domingo a la Alfonso Murube. Los amarillos, ojo, viajarán a Ceuta vía Marruecos en charter para hacer el desplazamiento lo más cómodo posible. El sábado van a volar a Tetuán, al norte de Marruecos, y desde allí se desplazarán en guagua a Ceuta para el partido del domingo por la noche ante el conjunto Caballa. Además, no dormirán en la ciudad autónoma. En cuanto termine el fútbol, de nuevo guagua hasta Tetuán y regreso en casa en avión para llegar en la madrugada del lunes a la Isla Redonda. En el fútbol de Primera Federación, el Tenerife trabaja también en la mañana de hoy, pensando en el Real Avilés Industrial. La última salida del año será sin el capitán, sin Aitor Sanz, que tendrá que cumplir partido de sanción. Hoy ofrecerá rueda de prensa el delantero catalán Enric Gallego. Y en la Champions ganó anoche el Barça de Pedri 2-1 al Eintracht de Frankfurt en el Camp Nou. El turno hoy en la Liga de Campeones será para el Villarreal, de los canarios a José Pérez y Alberto Moleiro, ante el Copenhague en la Cerámica a las 6 menos cuarto este partido. Y para el Real Madrid también es el turno del día de hoy, el Real Madrid del Gran Canario Raúl Asensio en el Santiago Bernabéu frente al Manchester City a partir de las 8. Pues a partir de las 2 te escuchamos, Juanjo. Perfecto, a las 2 contamos más. Buen día. Gracias, buen día. Y vamos ya con el tiempo. Recuerden que seguimos en prealerta por fenómenos costeros en Canarias. Además, hoy se espera ya un tiempo otoñal con algunas lloviznas. De hecho, ya están presentes, nos han comentado algunos de nuestros oyentes, en la isla de La Palma, y que pueden aparecer en otros rincones a lo largo de la mañana. Edgar Cedrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Tras varias jornadas con tiempo primaveral, aunque con mal estado del mar, especialmente en las costas norte y oeste de las islas, pues parece que regresa el tiempo otoñal al archipiélago. De hecho, tenemos algunas precipitaciones a esta hora de la mañana afectando al norte de la isla de La Palma, y también comenzará a llover en el norte de Lanzarote y en la isla de La Graciosa. Corresponde a la visita de los restos de un frente que a lo largo de la mañana pues irá afectando también a la cara norte del resto de islas. Seguirá lloviendo pues en puntos del norte de Tenerife, de la isla de Gran Canaria, norte de La Gomera y de la isla del Hierro. También pueden escaparse algunas gotas por el norte y oeste de la isla de Fuerteventura. En principio va a ser algo pasajero, porque a partir de la tarde esa nubosidad tenderá a remitir, aunque vamos a quedar con intervalos nubosos en cantidades variables. Las temperaturas como consecuencia van a bajar, lo vamos a notar sobre todo en los pueblos de medianías y de cumbres, sobre todo por el norte de las islas y en zonas de interior de Lanzarote y de Fuerteventura. Aún así vamos a tener máximas muy agradables en zonas de costa, entre los 20 y puntualmente algo más de 24 grados, eso sí, en los pueblos de medianías y cumbres hará falta, aparte del paraguas por el norte, alguna prenda de abrigo. El viento cambia de dirección, va a girar del oeste al norte-nordeste, va a regresar el alisio por unos días. Veremos si llega más inestabilidad de cara a la jornada del viernes y al fin de semana. Y en el mar hay que seguir extremando la precaución, van a seguir quedando hoy series de olas por mar de fondo de noroeste de 3 a 4 metros de altura, así que para aquellos que se quieran acercar a la costa, lo más recomendable es hacerlo en las del sur y del este. En el resto, mucha precaución. Bueno, gracias, Edgar. Y bueno, sí, abrigo que vamos a necesitar, porque aquí nos apuntan algún oyente desde Gáldar, en la isla de Gran Canaria, mucho fresquito y con 15 grados. También nuestro amigo de Arucas, que nos dicen que las fotografías estas de Navidad que nos han mandado, que se lo pasemos al programa de Victoria, de una hora menos. Bueno, se las haremos llegar. Buenos días por San Isidro, en Breña Alta. Tiempo fresco. Aquí de momento no ha llegado la lluvia. Muchas gracias por informarnos desde esta misma hora, en la noche al día. Bueno, desde Granadilla, en Tenerife, 13 grados, algo de aire y calima, pero soportable. Un abrazo a todo el equipo y feliz jornada. Bueno, también para ti, aquí también nos apuntan. Buenos días desde el Madroñal, 14 grados, cielo despejado con algunas nubes. Desde mi ventana en Santa Cruz de Tenerife, cada amanecer es una maravilla. La verdad que sin duda la fotografía que nos manda, de nuevo con esa imagen del reloj que nos da la bienvenida a Santa Cruz de Tenerife, ese reloj emblemático de la refinería, y con esas tonalidades naranjas y violetas que nos da este amanecer, también con algunas nubes en la capital tinerfeña. Y también referencia a la pregunta que lanzábamos esta mañana, que tiene que ver con las apuestas. Las casas de apuestas son una maldición para cualquier familia. He visto muchos jóvenes gastando sus ingresos en las casas de apuestas. Una cosa es un décimo de lotería, una primitiva, o un décimo de la 11, y otras son las casas de apuestas. Por
esto tiene que ver mucho con esa esa pregunta que hemos lanzado hoy en nuestro programa, y un asunto que abordaremos a lo largo de la mañana en el 616486754. Pueden seguir aportando más opiniones. También nos ponen por aquí, amanece que no es poco, enseguida ya vemos también una fotografía y que nos cuenten precisamente desde dónde nos escriben. Bueno, ahí sigan mandando sus fotos, sus amaneceres, porque la verdad que son preciosos a esta hora de la mañana. De Tejuate en Fuerteventura, José Díaz, esa temperatura de 16 grados. Bueno, que si seguimos así, pues nos recorremos toda Canarias, que además eso nos agrada. Así que sigan escribiendo y mandando fotografías de estos preciosos amaneceres. Bueno, en la sala del 112 por lo pronto no hay incidencias, y eso al final nos agrada también muchísimo, que no las haya y que sea así de tranquila toda la jornada, pero también nos centramos como cada día en el tráfico. Eva, ¿qué tal se circula bien las carreteras? Y además también, de aquí no lo ves, pero si te asomas aquí a la esquinita y vemos el amanecer también en la isla de Lanzarote, desde este maravilloso islote, comienza a amanecer. De momento están las vías tranquilas en Lanzarote, no así en Gran Canaria, sobre todo sentido Las Palmas, entre el Calero y La Pardilla, intensidad de tráfico, mismo tramo, La Pardilla, el Calero, sentido sur, un poquito menos, y luego la Gran Canaria 3, ayer te acuerdas que te decía que a primera hora la cosa estaba tranquila, hoy ya no, Barranco de Tamaraceite, zona de Los Alicios, mucho movimiento, varios kilómetros de retención, sobre todo sentido sur, y luego en la isla de Tenerife, tráfico lento entre Las Chafiras y Los Cristianos, aunque nada que ver con lo que están viviendo o sufriendo en el norte de Tenerife. Desde ya a primera hora nos enviaba un mensaje un oyente, se nota, la vía va con mucha intensidad desde aproximadamente La Matanza. Es verdad que luego se alivia un poquito y se complica a partir de Tacoronte hasta el aeropuerto aproximadamente, sentido La Laguna. Además, hay unas vías tanto en Tenerife y Gran Canaria que se complicaban por algunos siniestros, y bueno, esperemos que no sea así durante la jornada de hoy. Gracias, Eva. Ahora. Bueno, nosotros que nos fijamos también en la agenda del día, lo que marcan esas 3 claves que nos trae Eugenio cada día. Eugenio, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Estíbaliz. Bueno, y empieza a amanecer, se ven esas tonalidades maravillosas de este islote de Fermina, en Arrecife, en la isla de Lanzarote, donde nos encontramos, y que la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Televisión Canaria podrá ir compartiendo con nosotros cómo amanece en este rincón tan fantástico de la isla de Lanzarote. Bueno, hoy última sesión de control en el Congreso, en el último pleno del año, Eugenio. Sí, se acaba el año, bueno, faltan 20 días para ser exactos, pero lo cierto es que, como tú dices, hoy tiene lugar en el Congreso, en la Cámara Baja, la última sesión de control del año, en el pleno, que servirá para que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues haga balance de este ejercicio, que ha sido un ejercicio bien duro para él, para su gobierno, y tendrá hoy también que hacer respuestas a las preguntas de Alberto Núñez Feijóo, de Santiago Abascal y también de Rufián, en un ambiente que sigue crispado con incesantes ataques de la oposición al gobierno por la corrupción. El caso Salazar, caso de una persona muy afín a su gobierno, a su equipo, y también la condena al anterior fiscal general, conocida ya la sentencia, ayer ya la pudimos leer, 200 y pico folios, por la que el Tribunal Supremo ha condenado a 2 años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Esta es otra de las grandes situaciones complicadas que debe lidiar el presidente Sánchez, y después de que el Consejo de Ministros ha formalizado el nombramiento de su sucesora, que como saben es Teresa Peramato, jura o promete hoy, será hoy cuando Teresa Peramato pues jure su cargo ante el rey, será la nueva fiscal general del Estado. No sabemos si con esta nueva realidad pues ya queda un poco olvidado el anterior fiscal, o seguirá la oposición tirando de la cuerda, Estíbaliz, y nombrándole en cada momento al presidente Sánchez pues que un fiscal general del Estado de la época de Pedro Sánchez fue condenado por la justicia. Bueno, así dan las cosas en cuanto a esto, y como bien dice, será uno de los asuntos que marquen la atención en esa última sesión de control en el Congreso de los Diputados durante la mañana de hoy, pero también pendientes del tiempo, porque la AEMET avisa de cambios, Eugenio. Ya nuestro compañero Edgar ya también nos ha advertido de estos posibles cambios, pero también hay que tener muy pendientes, sobre todo también fundamentalmente, Estíbaliz, seguimos muy pendientes del mar, del oleaje, de la costa. La AEMET advierte de cambios, las lluvias regresan a Canarias tras la calima, y se activan también la tensión en las costas. El archipiélago dejará atrás la calima para muchos, al menos para mí, muy molesta, para recibir un frente que traerá lluvias débiles, un descenso de temperaturas y un empeoramiento notable del estado del mar. Subrayamos este empeoramiento notable
vulnerable del estado del mar. Y todo también en un día donde hemos sabido que el pasado mes de noviembre fue el 11º mes más cálido desde el año 1961. Ha llovido, aquí en Canarias, con una temperatura media de 18,6 grados centígrados y una anomalía respecto a la media de referencia de más 0,8 grados centígrados, y llovió un 20% más de lo esperado, situándose como el 20º más húmedo. Por tanto, llovió más de lo esperado, pero también fue noviembre el mes más cálido desde el año 1961. Bueno, eso en cuanto al tiempo, y como bien decíamos anteriormente, Eugenio, son datos que nos deben llamar a la reflexión. Pero vamos con otro asunto, porque la Infanta Elena visita varios proyectos sociales aquí en Canarias. Estará hoy, te voy a decir fundamentalmente, estará hoy únicamente en Las Palmas de Gran Canaria. La Infanta Elena visita los proyectos de integración social que la Fundación Mapfre Canaria impulsa en Gran Canaria en colaboración con la Fundación Down Las Palmas. Esto será por la mañana, para ser más exacto, a las 12 del mediodía, y ya por la tarde la Infanta visita, en este caso en el Hospital Insular de Gran Canaria, el programa de musicoterapia para lesionados medulares que también patrocina la Fundación Mapfre Canarias. Por tanto, 2 actos de esta mañana en Canarias, en Gran Canaria, de la Infanta Elena. Bueno, eso en cuanto a parte de la agenda de este miércoles 10 de diciembre, Eugenio, pero bueno, también nos fijamos en la Alpispa, que viene a partir de las 11 de la mañana aquí en la sintonía de la Radio Canaria. ¿Qué nos aporta? Bueno, pues como adelanto, un aperitivo, y nunca mejor dicho, porque hoy vamos a saber, Estíbali, y lo vamos también a hablar en el del programa La Alpispa de 11 a 1, del Campeonato de España, el aperitivo perfecto. Hoy se sabe cuál va a ser el restaurante que sirva el mejor aperitivo, o el aperitivo perfecto. Y que sepan también ustedes, los oyentes y los espectadores, que entre la terna o entre los que están en esa final hay 2 establecimientos hoteleros canarios, y con ellos vamos a hablar hoy a partir de las 11. Han entrado a formar parte de la élite nacional del aperitivo y aspiran a ostentar el título nacional. Tasca, La Marillanos, que está en Las Palmas de Gran Canaria, y también ahí en Lanzarote, así que si les da tiempo, Estíbaliz, luego te pasa, Estrava, está en Arrecife, cerquita, también ha sido seleccionado para disputar la final del Campeonato de España, el aperitivo perfecto. Hablaremos hoy con los responsables de los 2 restaurantes, a ver si hay suerte y se viene el mejor aperitivo o el aperitivo perfecto a Canarias, bien a la Tasca La Marillanos en Las Palmas de Gran Canaria, o bien a Estrava, ahí en Arrecife, en Lanzarote. Bueno, claro que sí. Además, a la hora del programa viene muy bien un aperitivo, Eugenio. Todo se ha dicho, ¿no? Sí, viene muy bien. Pega muy bien. Mira, por aquí nos llegan más fotos desde Fuerteventura. Fíjense que mientras está lloviendo en algunos rincones de La Palma, en Fuerteventura, un cielo completamente despejado, unas tonalidades preciosas en este amanecer. Fuerteventura, un paraíso, nos apunta por aquí. Desde mi ventana, otro oyente, 18 grados. Las canteras también nos mandan fotografías de este lugar, de Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto a la pregunta que formulábamos hoy, dice: yo soy de juego, solo compro un solo número de lotería, y de la 11 si salgo a la calle, pero siempre uno. Buenos días, soy Meli de Tenerife, aquí fresquito y con ganas de empezar un nuevo día. También nos apuntan por aquí: buenos días desde Las Portelas, aquí el día tranquilo, se ve el cielo despejado, pero también quizás con algunas nubes que empiezan a asomar. Y por aquí también nos apuntan, en referencia a la pregunta que formulamos hoy, pasando de las casas de apuestas y solo juegos de azar muy excepcionalmente, no juego a décimos. Por último, a mí solo me gustan las ofertas del Carrefour. Aquí también haciendo publicidad de alguna cadena de supermercados. Bueno, pues Eugenio, te escuchamos a partir de las 11 junto a Mercedes Martín. Y yo sigo con ustedes hasta las 11, ahí siguen ustedes disfrutando de ese entorno ahí magnífico. Magnífico, te lo puedo asegurar. Y ahora que está amaneciendo mucho mejor, y la gente que está a través de la televisión canaria viéndonos, bueno, pues están siendo testigos de este amanecer en directo, Eugenio. Bien, lo vemos, nos encanta. Gracias, hasta las 11. Adiós, Estíbaliz. 7:23. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Como digo, hoy les saludamos desde la isla de Lanzarote, desde Arrecife, de este rincón maravilloso, islote de Fermina, y además hoy nos acompaña también Marcia Acuña, que es consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote. Marcia Acuña, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días, encantado de acompañarles en este estudio tan bonito que han montado aquí.
Y nada, pues la isla de Lanzarote, encantada de que estén por aquí. Además, ya nos enseñaba también una fotografía del móvil, contribuyendo precisamente a esos amaneceres que nos aportan nuestros oyentes. Desde aquí, vamos, la vista es impresionante, señora Acuña. Sí, bueno, tenemos una de las bahías más bonitas de Canarias, sin desmerecer otras también preciosas que tenemos en el archipiélago, pero bueno, todo el entorno costero de Arrecife ofrece imágenes espectaculares, ¿no? Sobre todo en estos momentos en los que el tiempo hay calor, pero también esas nubes que están bajas pues ofrecen unas estampas que cada día son diferentes, pero sí que bellas en su totalidad. Y además un lugar que lleva el sello de César Manrique. Sí, estamos en el Islo de la Fermina, cuyo nombre proviene de una emprendedora que a principios de siglo, una mujer en un entorno de hombres, pues decidió aquí emprender una actividad relacionada con el mar, relacionada con los barcos, y por eso se quedó como el nombre de Islote de la Fermina, ¿no? Que es el que nos gusta, con el que nos gusta que se conozca. Y bueno, pues habla de Lanzarote y luego con el sello de César Manrique, ¿no? Ese artista universal que hizo magia, ¿no? Con nuestros espacios y fue un visionario total. Así que, bueno, estamos en el mejor sitio posible. Bueno, y venimos a esta isla a hablar de turismo. Hoy celebramos aquí nuestro foro Caja 7 de 9 a 10 de la mañana, una isla que se coloca como referente en gasto turístico. Y usted, como consejero de Bienestar Social, señora Acuña, ¿cómo revierte esto en una mejor distribución de la riqueza? Bueno, pues es una asignatura pendiente que tenemos en Canarias, el que esa riqueza, dése cuenta que tanto Fuerteventura como Lanzarote estamos liderando pues todos los rankings de renta per cápita, de islas que hay un movimiento económico muy importante, pero vinculado al sector del turismo. Y esa es una asignatura pendiente que tenemos en Canarias, el redistribuir de una mejor manera la renta que genera esa actividad turística. Y bueno, pues desde las instituciones, pues lo que intentamos es que la parte social, que la parte que tiene que ver con inversión en infraestructura, con inversión en la parte de la sociedad que peor lo pasa, porque también tenemos problemas de salud mental, también tenemos problemas, pues en el ámbito social de todo tipo, que las administraciones tenemos que tutelar, que cuidar y que pues dar, creo que coherencia y hacer inversiones. Entonces, en la parte que a nosotros nos toca de forma directa, pues yo creo que intentando que la parte social esté muy bien representada, esté muy bien tratada, tanto en la acción diaria como en sus presupuestos. Además, usted lo decía, una isla que junto a la isla de Fuerteventura, estaba mirando algunos datos, señora Acuña, ha multiplicado por 5 su población desde 1970. ¿Cómo afecta esto a la sostenibilidad de los servicios públicos y a parcelas como la suya? Pues haciendo siempre encajes, ¿no? Intentando cubrir todo lo que tenemos, porque además somos dos islas de acogida, no somos islas en las que haya una conflictividad social fruto de esa incorporación de personas de todo el mundo, ¿no? De todo tipo de zonas, ¿no? Y eso a veces se vive con dificultad. Pero al final tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir intentando. Quizás el otro reto que también tenemos es el reto demográfico, ¿no? Pues también hay que articular medidas para que, pues esa incorporación de personas en Lanzarote, creo que estamos a un ritmo de crecimiento de 4.500 personas año, ¿no? De las 20.000 que crece el archipiélago, pues casi un 25% son en esta isla de Lanzarote. Y eso también a lo largo de los años va generando, como dices tú, pues problemas, porque también queremos ser una isla en el que el crecimiento no sea infinito. Queremos poner límites, queremos poner coto, queremos poner... ¿Y eso cómo se hace, señora Acuña? Porque con planificación. Claro, porque también dicen que no hay una varita mágica para eso, ¿no? No. Nosotros hemos apostado en este mandato desde el Gobierno insular por la planificación. Sin planes, sin normas, sin ley,
no podemos más que seguir pues con la fantasía, con el deseo de que eso sea una realidad. Pero para que ese deseo se convierta en norma, pues tenemos que, los que estamos en las administraciones públicas, poner medidas, poner cotos y en este caso pues estamos lanzando todos los planeamientos insulares para la protección de nuestros espacios protegidos, pero también el PIOT, ese marco que en el 91 fue tremendamente innovador y modelo en Canarias. Desde el 91 hemos tenido pues la asignatura pendiente de renovarlo, modificarlo, cogiendo esas bases que puso límite al turismo, porque fue un planeamiento que puso el foco en que el turismo, que Lanzarote no se podía llenar de zonas turísticas de norte a sur, entonces acotó las camas, hizo una reducción drástica del número de camas, y esa actualización la sociedad de Lanzarote lo está esperando y creo que tenemos la responsabilidad, los que ahora estamos en las instituciones, de estar a la altura, además en una época en la que hay una bonanza económica, pero también hay una necesidad clara de poner estos límites, pues de que realmente avance, y espero que la confrontación política no sea el hándicap que nos impida avanzar en lo que necesita esta isla. Bonanza económica, estamos hablando también de un aumento de la población, y esto también contribuye a un aumento de la demanda de vivienda, y el problema de la emergencia habitacional no es único de Lanzarote, es generalizado en toda Canarias, incluso de ámbito estatal. ¿Qué estampa deja la emergencia habitacional aquí en la isla de Lanzarote? Pues se vive con unas dificultades tremendas, ¿no? Tenemos familias que están viviendo en autocaravanas, tenemos pisos compartidos por toda la isla, es decir, no hay vivienda para toda la necesidad que tenemos y bueno, pues hay expectativas de que esto en un medio plazo pueda cambiar. Y como te decía al principio, como hablábamos con respecto a cómo paliar la situación del reparto de la riqueza, pues lo mismo, hay cuestiones que no dependen solo de la isla de Lanzarote, sino que tienen una base estructural fuera de aquí, tanto en el Estado como en el Gobierno de Canarias, que se haga más vivienda pública, más vivienda que puedan incorporarse al alquiler social y demás, pero este Cabildo ha hecho algo que nunca se había hecho, y es intervenir en una competencia que no es del Cabildo, pues con fondos propios, ¿no? Hemos desembolsado 9 millones de euros para comprar 42 viviendas y dedicarlas al alquiler asequible en Playa Blanca. Se han comprado solares en Arrecife para ponerlos a disposición y poder promover esa vivienda pública, también en el pueblo de Yaiza. Y creo que bueno, pues se ha hecho una inversión histórica, sin parangón en Lanzarote, porque yo creo que al final las administraciones, independientemente de dónde estén las competencias, tenemos que estar donde están los problemas de los ciudadanos, ¿no? Y en Lanzarote ese es un gran problema, como lo es en toda Canarias, pero aquí pues lo vivimos y lo padecemos e intentamos, por lo menos desde el Cabildo, aportar esa parte de poner a disposición de otras administraciones ese suelo o esas viviendas que se necesitan. ¿Y qué cifras maneja el Cabildo de Lanzarote, señora Acuña, en base al sinhogarismo y las personas sin techo? Bueno, pues también viene a colación. Arrecife es preciosa, como vemos, una bahía idílica, pero tenemos problemas. Tenemos problemas también de personas sin techo. ¿Y se concentran aquí en la capital? Se concentran, yo diría que el 90% o el 95% se concentra en la capital. Eso también es un dato histórico que siempre ha sido así. Y lo que hacemos desde el Cabildo es intentar dar las ayudas necesarias a esas personas que no solamente están en una situación de estar sin techo, sino que bueno, también arrastran problemática social diversa, problemas de salud mental, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hemos hecho desde el Cabildo? Pues cubrir a los ayuntamientos, porque esta es una competencia municipal, pero nosotros también ahí entendemos que el Cabildo, por el músculo económico que tiene y capacidad de gestión, puede asumir esta responsabilidad, y tenemos en lo que es Arrecife
65 plazas a disposición para atender a estas personas vulnerables, a estas personas que están en una situación de sinhogarismo. ¿A cubrir la demanda, señora Acuña? Sí, la llegamos a cubrir. Tenemos 40 de esas 65 en un espacio de bajo umbral para personas a las que se les simplemente exige llegar a una hora, y ahí se les atiende y se les da la cena, ducha, etcétera, etcétera. Es un bajo umbral, y luego tenemos otros 2 niveles de media y alta exigencia, en la que ya son casas de acogida, porque el itinerario que queremos que se siga es un itinerario de inserción, no es simplemente dar una cama, ofrecer un plato de comida. ¿Y se dejan ayudar, señora Acuña? Porque hemos encontrado también... hay muchos casos. La casuística es variada, ¿no? Tenemos también a algunas personas que trabajan, pero que al no encontrar vivienda, pues pernoctan en estos espacios durante una temporada. Y después tenemos otras personas que, por un problema a lo mejor de salud mental o un problema de adicciones, pues requieren ese apoyo, esa ayuda, pues en un tiempo. Y muchas de estas personas transitan hacia una inserción plena en la sociedad, porque, como te decía, algunas ya tienen esa inserción laboral, y lo que les falta a lo mejor es una ayuda, un apoyo a nivel de profesionales, y luego pues se les va intentando encaminar o transitar hacia una integración. Pero tenemos casos de éxito y otros casos en los que se cronifica la atención, ¿no? Pero al menos le damos dignidad a esas personas más vulnerables, en las que no miramos para otro lado, sino, bueno, pues esta última licitación que hemos hecho mediante un concierto social, pues tiene un coste de casi 5 millones de euros para el mantenimiento de esas 40 plazas en la ciudad de Arrecife durante 5 años, ¿no? Y señora Acuña, hay un vacío quizás también en el tratamiento de la salud mental en estas personas que se encuentran en la calle, en esta situación de sinhogarismo. Lo digo porque, al fin y al cabo, ¿quién controla a esas personas cuando necesitan quizás una medicación, señora Acuña? Bueno, pues estas entidades con las que concertamos esas plazas son las que se encargan también de supervisar la medicación. Pues, como te decía antes, no es simplemente abrir las puertas de un sitio y que se queden a dormir, sino se les pregunta cuál es su medicación, se contacta con las unidades de atención a las adicciones en caso de que tengan una adicción, y coordinamos la toma de la medicación. En definitiva, llevamos un seguimiento un poquito exhaustivo, y cuando son temas de salud mental, pues lo mismo. Tenemos un departamento en el Cabildo de inclusión e incorporación social. Ahí tenemos 4 trabajadoras sociales que se encargan de llevar un seguimiento casi individualizado de estas personas que tenemos sin techo en Lanzarote. Tenemos coordinación con el área de urgencia, de manera que cuando una persona de estas llega a urgencia, pues ya sabemos dónde está. A la salida de urgencia, pues intentamos darle una cobertura rápida en alguno de estos espacios. En definitiva, esta isla también permite que podamos hacer un trabajo cercano, un trabajo coordinado, y un trabajo donde, bueno, intentamos poner lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y doy fe de que hay profesionales que, bueno, pues sienten su trabajo y lo desarrollamos de la manera mejor posible. También quería hablar con usted, consejero, de dependencia, ¿no? ¿Cómo va el ritmo, precisamente, sobre todo empezando por lo más inmediato, que son las valoraciones? ¿Cómo va el ritmo de valoraciones de dependencia en la isla de Lanzarote? Bueno, pues estamos avanzando significativamente, ¿no? En esta legislatura se han dado 2 hitos muy importantes, y uno es que se ha cambiado la manera en la que se hacían las valoraciones. De un modelo bifásico se ha pasado a un modelo monofásico. Con una sola visita se hace la valoración. Hemos pasado de casi 900 días de espera a una media en Canarias de 400 y pico días, creo que estábamos ahora. En algunas partes de Canarias ya estamos por debajo de los 180 días. Esa no es Lanzarote, pero sí que podemos estar en torno a los 400 días de espera. Ese es un avance significativo. Tenemos a más personas que nunca con derecho reconocido, y esa es la parte, digamos, que depende... ¿Qué datos manejan de personas con derecho reconocido? Esa es la parte que depende del gobierno. La parte que depende del Cabildo es poner plazas a disposición
en espacios sociosanitarios y asignación de esas plazas. Esa es la parte que nos toca a nosotros como entidades que gestionamos las plazas. En ese sentido, en Lanzarote nosotros manejamos unas listas en torno a 400 personas, ¿vale?, que están con el derecho reconocido. No todas esas 400 personas están necesitando de manera urgente una plaza en una residencia, que sería un poco el sector más demandado, pero sí que... Sí, porque hay otras ayudas que se pueden recibir a domicilio, ¿verdad? Hay ayudas a domicilio, hay un servicio de atención personalizada, tenemos la teleasistencia, prestaciones vinculadas al servicio. Es decir, hay una cartera amplia en la que intentamos cubrir pues las necesidades en función de la urgencia que también exista, ¿no? Y ya te digo, tenemos un déficit. Nosotros entendemos que en torno a 250 plazas a disposición. Y bueno, pues en ese sentido estamos haciendo un esfuerzo en este mandato. Estamos movilizando solo en infraestructura sociosanitaria 36,6 millones de euros. Eso es histórico. Nunca en Lanzarote se había invertido tanto en el área social. Por eso yo le digo al presidente que sin duda esta es la legislatura más social que yo he vivido en el Cabildo de Lanzarote, y ya tengo unos años y tengo algunas experiencias en otros grupos de gestión. ¿Y de cara a los próximos presupuestos 2026? Estamos en ejecución. Nosotros estamos ya en ejecución en 36 millones. 16 millones son prácticamente de fondos propios del Cabildo, que estamos invirtiendo en una residencia de alto requerimiento en Taiche, con 75 plazas de residencia y 50 de día. Estamos también ejecutando 10,6 millones con fondos Next Generation, con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que nos otorga 10,6 millones para poner en marcha 100 nuevas plazas en la isla de Lanzarote. Y luego tenemos también la construcción de un espacio polivalente que vamos a hacer aquí en Arrecife, que mañana ponemos la primera piedra, que es una obra con la diócesis. La famosa Cruz Blanca era una obra que se empezó en el año 2009. Se abandonó. Entonces mañana ponen la primera piedra. Se abandonó en la segunda piedra. La segunda piedra. Pero la primera piedra del nuevo proyecto, porque en principio era una residencia vinculada a la Cruz Blanca y hoy se convierte en un centro polivalente de Cáritas diocesana. Ponemos la primera piedra y en ese centro polivalente va una residencia de 25 plazas que se van a incorporar a la gestión. Por lo tanto, son 36,6 millones de euros que se están ya ejecutando a mitad de mandato, a mitad de este mandato ya se están ejecutando, y creo que estamos sentando las bases para una respuesta eficaz, una respuesta de lo que necesita la población de Lanzarote en cuanto a plazas para mayores, plazas en salud mental, en discapacidad y demás, ¿no? Y bueno, y trabajando en el día a día, que es lo que creo que tenemos que hacer. No tenemos mucho tiempo, pero señora Acuña, no quería dejar también de preguntarle por la gestión de los centros de menores migrantes. ¿Ha bajado la presión en la isla de Lanzarote? Ha bajado bastante, es un fenómeno estructural, un fenómeno que no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir atentos a las posibles llegadas, pero nosotros hemos apostado desde el principio, desde este mandato, por un modelo más tipo hogar, un modelo más dimensionado. Nosotros nos encontramos con un macrocentro de menores, que era el centro de La Santa, en el que llegaron a ver hasta... Y esa no es la filosofía. Hasta 200 menores, y nosotros con el Gobierno de Canarias lo que hemos hecho es hacer pequeños centros. En la actualidad hay 8 centros repartidos por la isla de Lanzarote, en los que 6 los gestionamos desde el Cabildo y 2 del Gobierno de Canarias. Nuestros centros combinan menores nacionales que están en protección con menores extranjeros no acompañados, y ese modelo nos ha funcionado bien también. Entonces queremos seguir manteniendo esto. Acabamos de sacar a licitación tres infraestructuras que teníamos en la isla por un valor de 3,5 millones de euros para 25 plazas. Ahora mismo en Lanzarote ha bajado, pues podemos estar hablando en torno a los 100 menores atendidos en Lanzarote en esta denominación de menores extranjeros no acompañados, ¿no?
Por lo tanto, la presión ha bajado, pero estamos atentos porque en cualquier momento tenemos que abrir plazas de contingencia y atenderlos en las mejores condiciones posibles. Como te decía antes, pues son temas que no solo dependen de esta administración, dependen de otras administraciones, especialmente el Estado es quien se ha puesto las pilas ahora a última hora y con exigencias del Supremo. Pero bueno, nosotros en esa labor de atender a estos menores intentamos hacerlo también en las mejores condiciones posibles. Pues Marcio Acuña, consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, gracias por atendernos y acogernos así en la isla de Lanzarote. Buenos días. Muchas gracias a ustedes y no pierdan la costumbre de venir por esta isla que se les quiere mucho. Claro, claro que sí, que volveremos. Llegamos ya a las 7:43. De la mañana continuamos en directo aquí en De la Noche al Día, hoy acompañándoles desde este islote de La Fermina en Arrecife, en la isla de Lanzarote, también a través de la pantalla de Televisión Canaria. Los países de la Unión Europea han pactado una serie de acuerdos sobre el llamado reglamento de retorno que busca agilizar las deportaciones de aquellos extranjeros a los que se les haya denegado su petición de asilo y facilitar la creación de centros de deportación en aquellos terceros países que el bloque europeo considere seguros. Estamos ante medidas han contado con el visto bueno de España, porque considera que vulnera las leyes internacionales y derechos humanos. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Gabriel Mato, que es eurodiputado del Partido Popular. Señor Mato, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, encantado. Gracias por acompañarnos. Bueno, ya tiene fecha, se espera que el 12 de junio de 2026 entre en vigor, pero ¿tiene motivos España para oponerse? No, yo creo que no tiene motivo alguno. Ya lo ha hecho el Gobierno de España de forma incomprensible, ¿no? En el Consejo, en contra de todas las propuestas. Y parece que lo van a hacer la próxima semana también en Estrasburgo, porque esto, desde luego, no parece serio. Y además, ofrece ninguna solución real al problema migratorio, ¿no? Yo creo que hay que abordar los problemas estructurales que tiene el Sistema Nacional de Migración. Y, desde luego, lo decían muy bien, tenemos la fecha de julio del 2026, y a partir de junio hay que tener las instalaciones, los recursos y también el personal necesario para aplicar estas nuevas herramientas que están en marcha. Y desde luego el Gobierno, quizá porque no ha hecho su trabajo durante los 2 años, pues a día de hoy no ha habido una sola ley en ese sentido, ¿no? Y me temo que va a llegar tarde una vez más. Por eso es incomprensible que hayan votado en contra. El caso es que desde aquí, desde Canarias, también Fernando Clavijo se pronunciaba y ha hecho referencia a la política migratoria europea, señor Mato, porque se va, dice, en una Europa de ricos que paga a la de los pobres para que metan lo que no quieren y sus problemas debajo de las alfombras y que no les molesten a ellos. ¿Lo ve usted así? No, en absoluto. Yo creo que Europa y los Estados miembros además están tomándose en serio el problema de la inmigración irregular, ¿no? Y están dando soluciones, están intentando, es verdad, que se modifique la política migratoria hacia una más justa, pero en todo caso que sea firme, ¿no? Porque ahora mismo tenemos un sistema de migración y asilo que está absolutamente sobrepasado y saturado por los solicitantes de asilo, que en realidad muchos no lo son. Por tanto, lo que hay que intentar es descongestionar estos sistemas y, desde luego, como los recursos son limitados, y bien lo sabemos en Canarias, lo que no se puede es estar tramitando años esos procedimientos, esas solicitudes, ¿no? Y por eso se hacen 3 propuestas muy concretas, que yo creo que son muy sensatas, que es la de tercer país seguro, es decir, que las autoridades que examinan una petición de asilo puedan ver si esa persona podía haber pedido protección en otro país antes de llegar a la Unión Europea, y luego establecer una lista de países que se pueden considerar seguros. Y es verdad que el reglamento más importante quizá y el más complicado también es el reglamento de retorno, ¿no? El que, pues se discute mucho sobre lo que se quiere hacer, pero desde luego se va a cambiar de la directiva al reglamento para que sea obligatorio para todos los Estados miembros, y lo que se propone es que cuando haya una decisión negativa de asilo, inmediatamente se emita una orden de retorno, y cuando se emita esa orden de retorno, pues haya una obligación para la persona de estar disponible para las autoridades y cooperar para el retorno, ¿no? ¿Y cómo afecta? Es decir, yo creo que sí. Le iba a preguntar, señor Mato, ¿cómo afectará a las islas? Porque Canarias ya tenemos una realidad sobradamente demostrable, ¿no?, de esta presión migratoria. ¿Qué pasará con los migrantes que llegan a nuestras islas? Bueno, precisamente lo que se trata es de que se coopere, que las propias personas que llegan hay que analizarlo bien, pero sobre todo
darle un tiempo rápido, ¿no? No se pueden tener meses y meses, incluso muchas peticiones de asilo que luego quedan en nada, pero, sin embargo, los tienes encima de la mesa. Lo que se va a intentar es el que haya mucha más agilidad y que esas personas que puedan estar, por ejemplo, tú te encuentras que no tienes, porque hablamos del retorno, ¿no? Y esos centros de retorno que están muy encima de la mesa con gran preocupación. Y yo creo que lo que hay que intentar es que se pueda tener a dónde expulsar o dónde pueda ir esas personas, ¿no? Y yo creo que además cuando una persona va a ser expulsada tiene dos opciones muy claras: o colaborar y poder volver a su país de origen o a otro país de su elección que los acoja, o bien, si no colaboran, pues se enviarían a un centro de retorno de un país tercero, que en ese caso ya no será su elección, sino que será elección de las autoridades estatales. Y luego hay un tema que creo que es también muy importante, y ese es el fondo de solidaridad que se está creando. Se llega a un acuerdo para dotar de contenido y de fondos ese fondo de solidaridad que se aprobó con el Pacto Migratorio y que además, en este caso, declara que España está en situación de presión migratoria y, por tanto, los socios europeos tienen que proveernos necesariamente de ayuda, ya sea mediante la reubicación de inmigrantes o llegados aquí a nuestras costas, o mediante ayudas financieras aquí o en terceros países. Es decir, yo creo que está muy bien establecido el criterio y sin duda alguna nos va a ayudar en un tema que desde luego no es de Canarias y lo sufrimos en Canarias más que en ningún otro sitio, pero en el que Europa está haciendo los deberes que seguramente no está haciendo el Gobierno de España. El caso es que una de las medidas más polémicas, señor Mato, tiene que ver con esas prórrogas indefinidas de arresto o la prohibición de por vida de volver a pisar territorio europeo. ¿Esto supondría internamientos para siempre, de por vida, para algunas personas? No, en absoluto. Lo que se trata se va a intentar es que esas personas en las que están, digamos, hay una orden de expulsión, se haga efectiva. Tengamos en cuenta que solo el 20% de los que tienen orden de retorno salen de la Unión Europea, salen de nuestras costas, salen de Canarias, ¿no? Y eso no tiene sentido alguno. Lo que hay que intentar es que, es verdad, mediante con todas las medidas de seguridad en relación con los derechos también de los migrantes, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos que estamos hablando de personas, hablamos muchas veces de números, pero la realidad es triste y la realidad es que son personas que se echan a mar, que muchísimos pierden la vida allí y que están en manos de mafias. Por eso yo creo que el que se dé la doble posibilidad, una de tener o volver al país de origen o a otro, ya digo, de país de deserción, y si no colaboran, y especialmente pues aquellos que tengan delitos, aquellas personas que supongan un riesgo para la seguridad, es decir, los delincuentes, ¿no? Pues o los que puedan suponer amenazas, pues puedan ser inmediatamente procesados y expulsados de una forma más rápida de lo que es ahora. Pues Gabriel Mato, eurodiputado del Partido Popular, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, 7:53 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Bueno, ya sabemos cómo en los últimos tiempos los propietarios de viviendas son cada vez más reacios al alquiler por temor al impago de sus futuros inquilinos. Pues bien, ayer el Consejo de Ministros daba luz verde a un Real Decreto que regula una cobertura ante posibles impagos del contrato de alquiler. Su dotación no se ha concretado aún, pero vamos a profundizar un poco más en este texto con Cristina Gallego, que es abogada de Sumum Abogados. Cristina Gallego, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Bueno, eso sí, para esto se exigen una serie de requisitos en el contrato, ¿verdad? Sí. Para esto, Estíbaliz, bueno, estamos en la lectura preliminar porque fue ayer, como bien dices, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprueba a través de un Real Decreto este nuevo mecanismo que se supone que puede ayudar a los propietarios, aunque desde un punto de vista jurídico una vez más el Ejecutivo lo que hace es lanzar, no sabemos muy bien cómo se va a articular, lanzar mecanismos. No olvidemos que esto es una demanda de Junts, su socio de gobierno, y tenemos la sensación desde un punto de vista jurídico que esto ha sido hecho un poquito a la carrera y con una inseguridad jurídica que no la veo muy optimista, ¿no?, con esta medida. No, básicamente, Estíbaliz, porque primero los requisitos que establece a un propietario para poder acogerse a estos avales pues son complicados.
por ejemplo, si tú eres propietario y tu inquilino tiene más de 35 años, pues ya no te vas a poder acoger. Si tienes una deuda con Seguridad Social o con Hacienda por otro tema, un IRPF o lo que fuera, tampoco vas a poder acogerte. Si tu contrato no recoge expresamente, el contrato de alquiler, la posibilidad y el compromiso entre las partes de someterse o de poder solicitar este aval, tampoco. Entonces, bueno, al final es una medida, que ni siquiera todavía tiene dotación económica, presupuestaria. ¿no? Sí, y además, por último, hay una coletilla que nos preocupa mucho, y es que las comunidades autónomas, que serán las que van a gestionar estos avales, pues también pueden añadir requisitos adicionales. Por lo tanto, en estos momentos, Estíbaliz, pues sí, un propietario que cumpla con todos esos requisitos podrá solicitar un aval, pero no soluciona el problema. Y el problema es que si tienes un inquilino que está dentro de tu propiedad con un contrato, deja de pagar, pues vas a tardar entre año y medio y 2 años como poco en poder recuperar tu vivienda. Uh-huh. Esto es lo que tenemos ahora mismo. En otros países, pues la ocupación o la morosidad se trabaja, sobre todo la ocupación, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen facultades, son mucho más inmediatos. En Italia ahora mismo se acaban de incrementar las penas para la ocupación. Aquí estamos un poco, desde un punto de vista jurídico, no hacemos grandes cosas, no incrementamos penas, no abreviamos o damos o aportamos a los juzgados los recursos para que los procedimientos sean rápidos y una persona no tenga que estar 2 años para recuperar su casa cuando le deben dinero o se la están destrozando. Por lo tanto, medida muy política a nuestro criterio, jurídicamente todavía en el aire cómo se va a articular esto, y que además no va a solucionar ni va a animar, creemos nosotros, a un propietario a alquilar. Claro, ese quizás es uno de los objetivos, ¿no? Una medida que se espera que contribuya a poner más viviendas en circulación. Entonces, ¿no lo ve viable que contribuya a eso? Nosotros creemos que no, porque partimos de un problema para el propietario. Cualquier contrato de arrendamiento en estos momentos que firme un propietario con un inquilino tiene una duración de 5 años, con excepción del primer año que se puede acoger, se pueda romper y el contrato se pueda rescindir. Pero son 5 años y es una excepción muy concreta. Por lo tanto, yo, propietario, voy ahora a alquilar mi casa y además lo enlazamos con otra situación que ya se está dando. Ya no tengo licencia de vacacional, tengo la casa vacía, voy a alquilarla. Firmo un contrato, aparentemente mi inquilino solvente, a los 4 meses deja de pagarme. El contrato, por defecto, son 5 años. Tardo 3 años en sacarlo, o 2 años. En Canarias estamos entre 2 y 3, porque los juzgados no dan para más. Y ahora con este aval se supone que a lo mejor nos puedan pagar, si nos dejan, nos puedan pagar tanto los daños posibles, el impago de las rentas, como los suministros consumidos y no abonados. Pues vamos a esperar, Estíbaliz, te diría. Vamos a ver las comunidades autónomas, porque además en Canarias esto afecta y mucho. Uh-huh. Y mucho, porque se va a quedar mucha vivienda vacía. Uh-huh. Claro, porque se pueden perdiendo la licencia de vacacional. Claro, porque además, usted lo decía, se pueden circunstancias en las que una vez formalizado ese contrato entre el propietario y el inquilino, se pueden dar unas dificultades económicas familiares en esas circunstancias, y dificultades económicas que en un caso pueden ser puntuales durante un par de meses, pero que se pueden alargar en el tiempo hasta el cumplimiento total del contrato, ¿verdad? Por supuesto, además nuestra experiencia en el despacho es evidente. La gente tiene clarísimo que no lo sacamos. O sea, yo entro en una vivienda como inquilino, dejo de pagar, el inquilino que está informado, porque no hay que pagar ningún abogado, y en las redes sociales ya se explica claramente. Los lanzamientos en España están suspendidos. O sea, es muy contradictorio. Yo saco avales, pero suspendo los lanzamientos. Es decir, si a mí me dejan de pagar, o se me mete un ocupa en mi casa, y ese señor o esa señora consigue ir a los servicios sociales de su ayuntamiento, de su municipio, y que le pongan en un papelito que es vulnerable económicamente con un certificado porque no tiene trabajo, pues a partir de ese momento, por ley, porque en estos momentos la gente se olvida que el gobierno tiene decretado la suspensión de cualquier lanzamiento de personas vulnerables en España. Uh-huh. Entonces esto es
Jurídicamente hablando, esto es un globo sonda político que vamos a esperar a ver qué efecto tiene, pero dudamos mucho que esto salga adelante o aporte algo. Bueno, pues vamos a esperar, sobre todo si se aclara la situación y se aclaran las cosas. Cristina Gallego, como siempre, gracias. No, un placer. Llegamos a las 8:00 a.m, cedemos el testigo a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias. Isaac Tacoronte, ¿qué tal? Muy buenos días.